Sí, estamos caminando por los 117 años de nuestra querida ciudad Puerto de Barranquera. Y por supuesto estamos visitando algunas escuelas realmente donde nos recibieron con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso revitaliza, nos hace sentir mejor, nos hace sentir que es importante que nuestros chicos conozcan justamente este venir histórico que tiene la ciudad, para que se prepare justamente que este 6 de abril se viene también, pero enseñando, formando, porque ahí está la fuerza motriz que tiene Barranquera, sus estudiantes, ¿no es cierto?, la gente joven, que sepa realmente lo que hicieron los mayores y lo que hicieron nuestros antepasados, que forjaron este futuro tan hermoso que es la ciudad Puerto Barranquera. ¿Qué escuela recorrió y qué falta por recorrer? Mucho falta por recorrer. Yo espero justamente que la prensa sea también un órgano, un vector para que invite a las escuelas que quieran, donde quieran dar una charla, un conversatorio, ¿no es cierto? He recorrido la UGP número 6, Aristio Marginesta, y bueno, y también estuve con una intensa actividad en la escuela número 123, ahí en ese barrio, 2 de abril, realmente doble turno, hermosos chicos, realmente qué bueno hablar con estos chicos, ¿viste? De los barrios de La Toma, ¿no es cierto? Del 2 de abril, del Sumalao, que sepan que tiene una historia, que sepan que hay un día de la ciudad donde nos juntamos todos, donde ponemos la bandera de Barranquera y festejamos justamente ese inicio que por ahí fue una idea, ¿no es cierto?, una tesis que yo hice acerca que Barranquera justamente para la primera década del siglo XX, más precisamente 1907, se creaba un 6 de abril nuestro primer juzgado de paz y registro civil. Desde educación sí, tenemos la posibilidad, desde la educación, sí, que ocurra no solamente el día del 6 de abril, sí, que siempre exista la posibilidad de haber conversatorio en la escuela. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que provocar esto. Justamente, mirá, qué buena pregunta. Te agradezco. Vos sabés perfectamente, ahí está el secreto. Porque justamente mi función como historiador es juntar, recrear toda la historia barranquera y, por supuesto, exigir por ahí también un poco que desde educación se haga un mínimo trabajo sobre la identidad, que todo alumno sepa bien qué es su escuela, su barrio, su nombre, su identidad. Y nosotros tenemos una ventaja, porque tenemos una rica historia que nos enaltece, que nos hace grande, porque justamente tenemos que saber y decirle a este Chaco, decirle a nuestro gobernador, a nuestro gobernante, que Barranquera forjó la colonización del Chaco, forjó y ayudó justamente para la provincialización del Chaco, y por supuesto ese corredor lleno de empresas fue el aporte más grande que hizo Barranquera. Justamente fue el centro de muchos inmigrantes, de muchas personas de distintos lugares que vinieron acá, como el caso mío, justamente que mi familia llegó acá. ¿No es cierto? ¿El primer barrio de Barranquera cuál fue? Bueno, es una discusión que está. O sea, por ahí el profe dice, bueno, se supone que fue el del barrio del Puerto, algunos hablan del barrio de Las Ranas, pero el primer trabajo que yo hice realmente así en profundidad fue justamente en honor justamente a este señor, don Juan Quintino Rossi de Facio. Me llamó poderosamente la atención que una persona, o sea, no se lo reconozca en el sentido que, y su esposa, Concepción, ¿no es cierto? Fíjate vos que este señor, dueño de bastantes solares acá en Espacio, apostó. Ahí están las propagandas que pueden ver cómo esta persona empieza a gestar su Villa Rossi. Cómo ofrece, no solamente ofrece posibilidades de compra, gratifica a las personas que hacen casa duradera. ¿Y qué hace? Dona el espacio para las instituciones. La Escuela 30, la plaza, la iglesia y otros edificios que están en Barranquera fueron donados ¿por quién? Por Juan Quintino Rossi de Facio y su esposa Concepción. Aparte de Facio, sí, 4 nombres más de personas o personajes sí, o gente de Barranquera de esa época. De esa época, y bueno, obviamente los primeros pobladores. No podemos olvidarnos justamente de don Simeón Borda, ¿no es cierto? Don Simeón Borda también, que está considerado uno de los hacedores, pioneros de la venta justamente de madera justamente a los barcos. Y también es hacedor
del primer juzgado de paz. Porque justamente en los libros está sentado la firma de Simeón Borda, que se ve que era amigo del juez, porque, ¿sabe qué? Salía de testigo de aquellos que no sabían leer y escribir, y está la firma de él. Lo que yo puedo decir tranquilamente que era amigo del juez y que también colaboró para que justamente llegara esa justicia de paz a Barranquera, que nos iba justamente a arreglar la vida en nuestra ciudad. ¿Sabés qué una cosa? En 1907 nosotros éramos 300 y pico de personas, pero ya un poblado duradero. Ese pueblo que sufrió y sufrió, pero se levantó y se levantó. ¿Y qué hizo? Quiso tener los papeles que legitimen ese terruño, ese espacio de tierra. Y también, obviamente, supo sortear las inundaciones. Vos sabés perfectamente que todos los años ese venir de las inundaciones, realmente, pero ¿qué pasó? Después de tanto, de esa inundación, de 1905, que fue una de las inundaciones más grandes que tuvimos, llegó la paz. ¿Qué determinó esa inundación? Los lugares altos. Y así fue que justamente la gente empezó a ubicarse en esos espacios. Obviamente son reducidos, porque ya también viste que ya llega el ferrocarril francés, está el tranvía rural, ¿no es cierto? Se viene el Central Norte, y nuestro movimiento es más intenso. Un corredor netamente lleno de barcos y fluido, que justamente ya está, ese poblado contento y empieza a arreglar su vida. Ahí está el juez justamente que se encarga de los nacimientos, de las defunciones, de las denuncias, de los primeros problemas que hacían. Vos sabés perfectamente que por ahí los permisos, por decirte, para sacar arena, los problemas que había por ahí por una aportación de armas, por un robo de un vacuno, por las mismas inundaciones que pasaban. Hay documentación. Y justamente hay documentación fidedigna que eso ocurrió, la presencia de ese juez de paz, ¿no es cierto?, que a nosotros nos dio mucha identidad, porque ese juez de paz, ese juzgado, tenía un ámbito jurisdiccional, y eso nos empezó a dar identidad. Por eso justamente yo valorizo muchísimo esto, porque más allá de las discusiones, viste que Barranquera tiene muchas sesiones, lo más importante es que la documentación dice, con asiento en Barranquera, terminal del ferrocarril francés, Barranquera, ¿no es cierto? Dice, juzgado de paz con asiento en Barranquera, la primer subcomisaría con asiento en Barranquera, subprefectura, Barranquera, receptoría primeramente en Barranquera. O sea, las instituciones, ¿no es cierto?, fueron tomando ese nombre, Barranquera. Y vaya que ese devenir histórico después vamos a contar justamente cómo por ahí la capital intentó muchas veces hasta borrar a Barranquera, pero la historia nos dio justamente esa posibilidad de que nosotros estudiemos y revertamos eso. Y con fuerza, con trabajo, porque Barranquera aportó siempre trabajo. Nosotros tenemos la Patona, sí, la municipalidad, sí, el puerto, sí, pero ¿qué lugar está faltando ser reconocido por la gente de Barranqueras? Bueno, buena pregunta. Mirá, viste que nosotros tenemos mucho problema con las terminales. ¿Te diste cuenta? Una tardíamente esta última terminal que todavía no anda y que es para hablar toda una semana. Y lo vamos a hablar, porque hay documentación y obviamente eso tenemos experiencia. Fíjate la terminal del ferrocarril francés. ¿Vos sabés cuántas personas pasaron por ahí? ¿Tenés una idea? Pasaron muchísimas personas. Ese tráfico intenso pasó por ese lugar que está olvidado. Y tenemos que reconocer. Obviamente con buen tino tengo entendido que la gestión de Magra aprobó que ese 17 de mayo sea reconocido como un reconocimiento a esa Villa Paraguay, ¿no es cierto? Como ese ofrecimiento justamente para que esa gente que está ahí reciba ese reconocimiento de ese lugar, que fue un lugar muy importante a la vera del río, donde se quedaron justamente los paraguayos, ¿no es cierto?, que estaban ahí y que realmente tiene mucho prestigio, porque, ¿qué pasa? Impulsó muchísimas cosas al Chaco.
ese lugar. Y eso lo tiene que saber un chico de Villa Paraguay. Ese es el aguante que tiene, esa riqueza historia. Y nosotros, los docentes, tenemos que comprometernos con eso, para que justamente, para que ese chico se sienta orgulloso, como yo, ¿no es cierto?, de relatar esta historia. ¿Qué mensaje le deja a la gente de Barranqueras? ¿Qué mensaje quiere que quede en la cabeza de la gente de Barranqueras por el Día del Pueblo? Que esto realmente sea un día festivo siempre y que sigamos rediscutiendo y que sepa que este día todos los barranquereños tenemos que alzar nuestras copas, tenemos que recobrar esa esperanza, porque no tenemos que perder ese puerto vigoroso, esa fuerza que tenía Barranquera, lo vamos a recobrar. Y también los dirigentes tenemos que replantearnos muchas cosas, y a los jóvenes que empiecen justamente con todas sus ideas, justamente que se venza todos estos miedos y que realmente con su protagonismo y su actitud reviertan toda esta situación, porque todo es posible. Yo creo en mi puerto, creo en mi ciudad y también tengo que creer en mis gobernantes. Y justamente la gente que quiere estar tiene que capacitarse y tiene una ventaja. La historia te permite muchísimo, muchísimo, digamos, sentirte orgulloso y realmente feliz, porque Barranquera tiene ese soporte de poder hablar. ¿Viste cuando se reparte mucho la torta? Ahí tenemos que estar nosotros. Y que justamente que tengan memoria de todo lo que aportó Barranquera, porque aportamos muchísimo y seguimos aportando. Porque realmente ese espíritu de trabajo no lo vamos a perder los barranquereños, y ese amor que tenemos acá, ¿no es cierto?, que nos llena de orgullo, es lo más importante. Que sigamos soñando. Por supuesto, feliz día a todo mi Barranquera, donde nací, donde me crié, donde estudié y donde justamente Diosito me mandó de vuelta y voy a seguir con esto, que me da placer, me da alegría. Estoy feliz, te agradezco a la familia Ascona. Vos sabés perfectamente que este trabajo no lo hizo el profesor Benítez. Vos sabés perfectamente que muchas personas, muchos hacedores culturales, hoy se me viene a la memoria de Liliana, ¿no es cierto?, que fue una señora que creyó en mi teoría, en mi tesis, que colaboró muchísimo y que justamente de allá me está alumbrando para que yo siga. A la señora Miri Tarragona de Ascona, realmente que también supo ver esa visión y sin digamos, pensar justamente de qué bando somos o de qué de manera pensamos, trabajamos por la bandera de Barranquera y hoy estamos creciendo, cada vez estamos trabajando y vamos a trabajar más para que este Barranquera vuelva a ser justamente mejor que antes, que no perdamos la fe, la esperanza y la alegría de sentir, de vivir acá en Barranquera.